Muy bien, continuamos aquí en el programa. En los controles está el compañero Iván Amezcua. Como siempre, para la parte de la videograbación nos acompaña el compañero Javier Molina de Canal 0 Televisión. Están hoy también con nosotros la compañera Marisa y Ernesto López Vázquez, que son de Expresarte Internacional. Y como siempre, que nos acompaña aquí en los comentarios el compañero Alfredo Ramírez. Buenas noches a todos. Bueno, seguimos aquí con Pablo Moctezuma. Te quería preguntar, la parte más fuerte de iniciativa que está planteando ahorita el movimiento contra la privatización de la energía del país, porque es el petróleo y es también la electricidad, lo que está planteando es que se abra una consulta. Bueno, el PRD por ahí está insistiendo mucho en una iniciativa que planteó Cuauhtémoc Cárdenas para el 2015, para que se aplicara constitucionalmente, y si se quiere decir eso, pues quiere decir para el 2015. Y bueno, en un mitin ya Andrés Manuel López Obrador planteaba que se reunieran las firmas y se le hiciera esta propuesta de manera inmediata al Ejecutivo, ¿no? A Peña Nieto. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Cómo ves esta iniciativa? Sí, bueno, Morena ha planteado muy claramente la necesidad de hacer la consulta antes de que lo apruebe el Senado y la Cámara de Diputados, porque pues ya después, para el 2015, pues sería improcedente. Hay convenios por el Tratado de Libre Comercio en el cual, una vez que entren corporaciones extranjeras, en un futuro van a tener la posibilidad de que se les defienda en la legislación internacional, y pues cada vez se va a complicar más el ejercicio de la soberanía, por lo que es importante mantener en todo momento la propiedad total, la propiedad nacional sobre los energéticos, incluso revertir esta cuestión. En electricidad sabemos que ya el 50% de la electricidad la producen empresas privadas, y sabemos que en Pemex pues existen los contratos de servicios múltiples desde época de Salinas, los pidigueras de Zedillo, los contratos incentivados de Calderón, y ahora estos contratos de utilidad compartida que quiere meter Peña. Todo esto hay que revertirlo. Hace falta una renacionalización de petróleos, en general del sector energético, y esto debe ser ya. No podemos esperar a que entren las compañías extranjeras y después tratar de revertirlo. Las compañías extranjeras las conocemos aquí en México. Una vez que entran al país, pues se adueñan de territorios, y además se meten hasta la cocina queriendo controlar al gobierno. Todos sabemos que hace 100 años Madero les pone un impuesto de 3 centavos por barril de petróleo en julio del 12, y pues al año siguiente los petroleros, aliados a Henry Lane Wilson, el embajador gringo, y a Victoriano Huerta y compañía, pues derrocan y asesinan a Madero. Lo mismo, la muerte de Venustiano Carranza se da después de que en febrero del 18 aplica un impuesto a los petroleros, y estos pues financian, tenían sus ejércitos privados. Recordemos al general Manuel Peláez, que estaba al servicio de las petroleras, y además financian la conocida huelga de los generales, por la cual derrocan y asesinan a Carranza. Entonces ya entrando estas empresas es mucho más complicado sacarlas. Por eso creo que el esfuerzo debe ser por evitar que se apruebe esta reforma con una movilización sin precedentes. Creo que lo que se dio con el IVA pues sí es ilustrativo, porque hasta el 8 de septiembre estaban muy decididos a meter el IVA en alimentos y en medicinas. Prueba de ello es que el PRI hizo su asamblea para cambiar estos estatutos, y estaban decididos a subir el IVA, y la movilización de esas semanas, tanto de los maestros como de Morena, pues hizo que se echaran para atrás en algunos aspectos, aunque sí hubo una alza de impuestos generalizada, pero no en alimentos y medicina. Y bueno, recordemos que las movilizaciones, por ejemplo la del 94, en plena guerra, cuando Salinas estaba bombardeando en Chiapas a las comunidades, una gran movilización fue la que paró y obligó a Salinas a negociar con
los zapatistas, recordemos el desafuero, pues López Obrador ya estaba desafuerado por el Congreso y la movilización logró revertir esto, o las movilizaciones del 2008 también lograron que las 7 iniciativas de Calderón no procedieran. En fin, creo que ahorita lo que le estamos apostando es a la movilización, al cerco que empieza mañana en el Senado, y a que el pueblo asuma su soberanía y defienda e imponga sus intereses por encima del plan de las corporaciones y su gobierno pelele, porque pues tanto el gobierno de Peña como el de Calderón han sido peleles de las corporaciones extranjeras. Salinas de Gortari no es más que un operador de estas compañías. Creo que es la hora de que el pueblo de México pues defienda lo que le pertenece, en este caso el sector energético. Sin soberanía energética no hay soberanía nacional, entonces es demasiado importante que demos esta lucha. Bueno, allí Andrés Manuel López Obrador ha sido muy enfático en este asunto de, bueno, cómo la gente de alguna manera cuestionó esta parte de la consulta, lo vio como una cosa poco sólida, pues frente al asunto de que obviamente Peña Nieto no iba a asumir una iniciativa de ese tipo, ¿no? Y plantearon allí un plan de acción fuerte para revertir la reforma, y es cuando se anuncia este calendario, entre cuyas iniciativas está este asunto de cercar el Senado. Bueno, esto es lo que ha estado haciendo Andrés Manuel. Se ve complicado, yo lo digo sinceramente, para que para este año podamos frenar el asunto de la reforma energética, aunque está claro que el efecto demoledor de todo lo que están haciendo en contra del país, inmediatamente lo vamos a ver el año que entra. No puede ir más lejos, están diciendo puras mentiras. Por ejemplo, este asunto que comentaba hace rato del desempleo. Anuncian un desempleo del 4.9%, poquito menos de 3 millones de personas, en un año en el que no hubo crecimiento. Pues ¿de dónde chingados agarraron empleos para poder bajar la tasa de desempleo que estaba en más de 5%? Pues es obvio que no lo pueden hacer, porque hablar de que la gente se emplea, pues es hablar de que se vuelven a reanimar las empresas. ¿Cómo se van a reanimar con un crecimiento del 1%, ¿no? Cuando el promedio que había estado, el mínimo que había, era un promedio de crecimiento del 3%. Pues es obvio que no, es obvio que están diciendo puras mentiras. Sí, entonces, la manipulación estadística, pues, nos tienen acostumbrados. ¿Sí? Y allí incluso, bueno, yo veía que en lo del presupuesto le van a aumentar el presupuesto al INEGI, bueno, pues para decir puras mentiras, porque aquí en este país no se castigan las mentiras de los funcionarios, ¿no? Hay una impunidad terrible. Pero bueno, a lo que iba es, Andrés Manuel está convocando esas iniciativas, es evidente que va a haber una resistencia. Bueno, aquí aprovechamos para mandar un saludo a Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que, bueno, estuvo muy delicado el día de hoy, que lo intervinieron por allí. Pues todos los simpatizantes de su movimiento estamos allí prestos a que se recupere y a que siga empujando aquí en la lucha. Y bueno, seguramente vamos a estar todos mañana en el Senado para apoyar la iniciativa, ¿no? Sí, quien no desea que mejore López Obrador, y en las redes es un dirigente estatal del PRI Michoacán que le desea la muerte a Andrés Manuel. Ya ha recibido una ola de críticas en las redes terribles. Es Osvaldo Fernández Orozco, es el dirigente del PRI en Michoacán, y bueno, no nos extraña. O sea, los priistas así son insensibles y están dispuestos a matar de hambre o de represión a miles y quizás hasta millones. Si pudieran, lo harían. Pero los vamos a derrotar, nos vamos a organizar mejor, y el pueblo de México va a salir adelante. Y nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, le mandamos un saludo afectuoso desde aquí, le deseamos pronta recuperación. Va a estar al frente de este movimiento y va a ser nuestro próximo presidente de la República. Afortunadamente se está recuperando muy satisfactoriamente, y bueno, la forma de estar con él es mañana asistir al cerco y dar esta lucha en la que él está empeñado junto con todo el pueblo patriota de México. Y hacer un reconocimiento, ¿no?, a lo que ha sido su esfuerzo, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, yo he sido testigo de muchas de las caravanas de Andrés Manuel allá por la sierra. La verdad, pues por mucho que les guste la política, no se los recomiendo a mucha gente, son unas patizas terribles. Y es obvio que todo este esfuerzo que él ha hecho por empujar una forma distinta de cómo se gobierna este país, pues bueno, ahorita le está cobrando, ¿no? Le está cobrando, y bueno, tiene que cuidar un poco más su salud. Esperamos que se recupere muy pronto.
y que siga aquí con nosotros, porque bueno, lo de la lucha contra la privatización de la energía en el país pues apenas comienza, ¿no? Sí, bueno, tiene una capacidad de trabajo descomunal. Realmente no existe alguien en México que tenga esa capacidad de estar en un fin de semana en 12 mítines en 3 ciudades diferentes. Entonces así ha hecho alarde de fortaleza y de convicción, y efectivamente esto ya le causó un problema, pero bueno, afortunadamente se está recuperando y pues tenemos dirigente para mucho rato, y efectivamente un ejemplo de poner por encima de todo el interés de México. El interés nacional, es un auténtico patriota Andrés Manuel López Obrador. Bueno, te quería comentar aquí una cuestión que hemos estado diciendo de Cuauhtémoc Cárdenas, que por allí en algunas de las entrevistas que le hicieron a propósito ahora del Congreso que acaba de concluir del PRD, y pues que ya se vio que no generó mayor expectativa, ¿no? Y bueno, ahí estuvieron tratando de eludir por todos los medios que se discutiera si seguían o no por el pacto, y pues finalmente terminaron saliéndose de él. Pero hay algo que nos preocupó allí, que Cuauhtémoc comentaba en un momento en que lo entrevistaban a propósito de que no tenía aspiraciones para dirigir al PRD, pues que realmente lo del pacto era nada más una instancia de debate político. Bueno, nosotros tenemos una caracterización distinta. ¿Tú qué opinión tienes de lo que representa el pacto a partir de esta perspectiva, Pablo? El pacto es la eliminación del sistema democrático. La dictadura de las grandes corporaciones que gobierna el mundo está implementando una nueva forma de gobierno, saltándose a los congresos. Gobiernan por decreto ejecutivo. Es así como ha estado gobernando en Estados Unidos tanto los republicanos, Bush como Obama, y es que el ejecutivo da un decreto por encima del Congreso. Por ejemplo, el golpe más vil a nuestro país fue la aprobación del ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que firmaron Fox, firmó George Bush y Paul Martin de Canadá el 23 de marzo del 2005 en Texas, Waco, Texas. Aquí acordaron la integración energética, o sea, todo lo que pasó después, el golpe al SME, la iniciativa de Calderón, las iniciativas de Calderón y ahora las de Peña, los contratos, en fin, todo lo que pasó después obedece a este tratado que firmaron la ASPAN, y acordaron la integración energética y la integración en seguridad, que no es otra cosa más que la integración militar. Es una anexión de México a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. Esto fue algo gravísimo y lo firmaron únicamente 3 jefes de Estado, saltándose a los congresos tanto de Canadá como de México como de Estados Unidos. Entonces es la nueva forma de gobierno que implementan esta dictadura de las grandes corporaciones. Aquí pues trataron de dorarle la píldora, ya, haciéndolo un pacto supuestamente entre partidos, pero es un golpe al sistema de partidos, porque hasta donde tengo entendido en México pues también existe el PT, el PANAL, el Verde, Movimiento Ciudadano, y no sé por qué artes los convocados fueron únicamente 3. Entonces, saltándose a los demás partidos, saltándose al Congreso, aprueban esto una mañana después de la represión del 1 de diciembre, sin ninguna discusión, sin ninguna consulta, de la manera más autoritaria. Y en este pacto vienen todas las medidas, como dije al principio, todas las medidas que favorecen en todo a las grandes corporaciones. Entonces el pacto es la instrumentación, digamos, del neofascismo en la actualidad. Y hablo del neofascismo porque, bueno, ¿qué es el fascismo? El fascismo es la imposición de los intereses del gran capital, saltándose las leyes, aplicando la fuerza militar. ¿Qué fue lo que hicieron, por ejemplo, con el SME? Pues fue un golpe fascista. O sea, para defender el interés del gran capital meten
la Policía Federal Preventiva, donde todos sabemos la Constitución y todas las leyes, pisoteando la Constitución del Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en el mundo todo cambia, las formas cambian. Entonces el fascismo actual no va a ser como el de Hitler, o una dictadura actual no va a ser como la de Porfirio Díaz. La dictadura actual pues es la del PRIAN, ¿no? Llevan 30 años en el poder, aplicando esta línea totalmente antipopular. Claro, cada vez lo tienen que hacer de una manera más sofisticada porque la humanidad va avanzando, la gente va tomando conciencia, ya no pueden hacer las cosas a la antigua, tienen que hacerlo a lo moderno, pero el fascismo moderno es usar instrumentos como el pacto para imponer los intereses de las grandes corporaciones. Fue algo totalmente antidemocrático. Y bueno, tanto que el PRD, después de haber ya aprobado la reforma fiscal y haber ayudado en este aspecto a la educativa Peña, también la aprobaron, y la educativa, sí, que es una cosa terrible, varios diputados, y incluso esta iniciativa para vender las playas y las fronteras también la votaron varios diputados del PRD. Entonces bueno, ya ahorita apesta tanto el pacto que optaron por salirse. Desgraciadamente pues ya hicieron el trabajo. Sí, porque están diciendo que se sienten usados, pero lo que es muy real es que, bueno, a lo mejor el PRI los necesitaba para aprobar la reforma fiscal, ¿sí? Que allí a lo mejor iban a tener algunas diferencias con el PAN, tal y cual sucedió, porque aquí habría que decir que, por ejemplo, para el IVA en la frontera, pues la derecha se organizó y estuvo haciendo escándalos muy fuertes en todas las fronteras para que no pasara, ¿no? De todas maneras pasó y bueno, ellos son disciplinados, no sé, allí en teoría según estaban protegiendo a los sectores medios allá de la parte del norte del país, bueno, y a todos, ¿no? Que el IVA nos pega a todos, ¿no? Pero pues para esta no los necesitan, para estos con la mayoría del PRI y PAN les basta para aprobar la reforma, ¿no? Ya con que suben el PANAL y el Verde Ecologista, pues no necesitan al PRD. Y bueno, está muy claro por qué no lo necesitan, porque el pacto, un poco lo que estás diciendo, pues es la expresión tanto de los pactos internacionales estos fascistas que se hacen, como la expresión de los intereses de las transnacionales. O sea, el pacto es un pacto contra México, no es un pacto a favor de los mexicanos, ¿no? Así es. Ese es lo terrible que tiene allí el asunto, ¿no? ¿Qué nos podrías tú ahorita decir de cómo ves este panorama de la parte de la lucha contra la reforma energética, pues trasiego que también te se aventó todo muy fuerte a través de todo el país? ¿Cómo está viendo la gente lo de la reforma? Platícanos ahí un poco cómo ha sido tu experiencia por ahí por los estados. Bueno, creo que por un lado hay esta gran desinformación. El monopolio de medios es terrible y millones de mexicanos, la aplastante mayoría, pues se informa por los medios. Pero aún así, por ejemplo, sí ya hay en amplios sectores de la población la idea clara de que el petróleo se lo quieren entregar a los extranjeros. A pesar de todo el control y de la desinformación de medios, creo que sí hemos logrado, Morena, muchas organizaciones populares, obreras, campesinas, del ESME, en fin, hemos logrado, y además el instinto del pueblo de México, que es muy fuerte, que se perciba esta situación. Creo que el descontento no tiene precedentes. Pues llevamos, tú y yo, Pedro, ya algunas décadas, sí, ya tenemos un buen rato de lucha, y más o menos hemos estado cerca del pueblo, y el nivel de descontento actual sí no tiene precedentes. Contra lo que hay que luchar más que nada es contra esta idea de que no se puede hacer nada, que finalmente se puede dar la lucha, pero nos van a dar en la madre, ¿no? O sea, mucha gente cree que así es, pero de todas maneras es como cuando pones el agua a fuego lento, pues llega el punto en que hierve, ¿no? Y el pueblo de México cada vez está viendo afectados de una manera más grave sus condiciones de vida. Y a juzgar por cómo ha reaccionado el pueblo en coyunturas muy similares a estas, porque, bueno, a los que nos gusta la historia, es muy muy interesante comparar lo que pasó con las reformas borbónicas,
lo que pasó con la dictadura de Santana, lo que pasó con la modernización porfirista y la actualidad, porque tiene un parecido sorprendente. Y en el fondo, pues es esta situación de negarle todo al pueblo para dárselo todo a un grupillo de pillos, ¿no? Pero históricamente el pueblo de México, en la independencia, la reforma, la revolución, ante una situación muy similar a la actual, lo que ha sucedido es que el pueblo se levanta y resuelve a fondo las situaciones. Entonces yo estoy seguro que estamos en vísperas de una movilización sin precedentes. Creo que ahorita lo que vemos es la chispita nada más, pero creo que viene una gran movilización y estamos en el siglo XXI, aspiramos a una sociedad moderna, una sociedad donde se disfrute plenamente los derechos, la soberanía. Como dije antes, la humanidad aprende, el pueblo de México ha aprendido y no es posible que nos lleven otra vez a la época del porfirismo sin que el pueblo de México arregle la situación. Yo soy muy optimista, creo que en los próximos años se van a poner las cosas en su lugar, y no solo en México. Creo que el neoliberalismo pues ya demostró en todo el mundo que es una chingadera, y creo que la humanidad merece más que eso. Mucho más que eso, ¿no? Bueno, y un poco lo que nos estás diciendo a partir de tu experiencia y tu conocimiento sobre la historia de México, pues es que está prácticamente cantado que va a haber una rebelión de los mexicanos. Que cómo se va a hallar esta, pues eso ya tiene, como decía hace rato, pues no es uno adivino, ¿no? De cómo y de qué manera se vaya a dar. Sí se ve claramente que, bueno, al menos yo eso apreciaría, que las fuerzas que están ahorita empujando son las fuerzas que están más organizadas, que en este caso serían las del magisterio, la de un poco el ESME, que con todo el golpe que ha sufrido, pues ha estado articulando un proyecto de Asamblea Nacional de Trabajadores con la CENTE, la propia CENTE, ¿no? Que pues exhibió toda su fuerza este año, Morena, y allí pues yo veo, no sé qué opinas tú, pero yo pienso que este descalabro que tuvo el PRD ahorita, pues lo va a tener mucho peor para el 2015, así como están las cosas y con el triste papel que ha desempeñado, y que viene emergiendo como una fuerza muy poderosa, pues quién sabe si le van a querer obstaculizar el registro, es Morena, ¿no? Como la parte de cómo se reacomode pues toda la parte progresista del movimiento en nuestro país. Yo ahí le vería otra, pero aún así yo siento que faltan más movimientos. No está involucrado el total de la gente con todas sus problemáticas. Hay algunas luchas que han surgido por ahí, esas que hablabas, por ejemplo, de los afectados ambientales, ¿no? Con todos estos megaproyectos que impactan a muchos núcleos de población. Bueno, está esta parte que comenté yo hace rato de Michoacán y de Guerrero, que también están fuertes, pero como que le falta algo más, ¿no? Bueno, yo lo que vería a primera instancia es el desempleo real del país, pues obvio que no son los 3 millones que ellos dicen, son por lo menos como 15 millones de mexicanos los que están en esa situación. Estamos hablando de una población económicamente activa que son 60 millones, de los cuales en el mejor de los casos tendríamos como unos 15 con empleo formal. ¿Tú cómo verías por dónde se podrían expresar estos causas de descontento? Pues frente a una crisis total del capital, ¿no? Porque no le está dando salida a ninguno de los grandes problemas, ni que tienen los mexicanos, ni que tiene la humanidad. Bueno, creo que debemos de dar la lucha en nuestra propia trinchera, en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudio, de vivienda, en el sector en el que participemos, y después articular estas luchas y unirnos todos, coordinar todas las luchas, porque una cuestión que se ha visto en México es que los movimientos son muy sectorizados, ¿no? O hasta sectarizados, ¿no? Y creo que es el momento ya de unir todos esos pequeños movimientos que hay en todo el país para formar un gran movimiento democrático que esté por encima de partidos, ideologías, religiones, en fin, un gran frente capaz de derrotar al PRIAN. Bueno, pues te agradecemos. Entonces, Pablo, estuvo con nosotros el compañero Pablo Moctezuma Barragán, dándonos sus impresiones de cómo ve la lucha por la reforma energética, de cómo ve en general el panorama de organización del descontento social en el país. Pablo, te agradecemos tu presencia. Gracias. Igual aquí a los compañeros de Expresarte, continuamos aquí con el programa. Gracias. Muy buenas noches.
Bueno, continuamos aquí en el programa. Interesantes reflexiones las que nos acaba de dar el compañero Pablo Moctezuma Barragán, luchador incansable, militante allí que, bueno, ahorita anda por todo el país impulsando toda esta lucha contra la privatización del petróleo y de la energía eléctrica, y que, bueno, él nos está diciendo muy claramente que tiene confianza en que el pueblo se va a levantar y va a rechazar estos procedimientos, estas últimas etapas de la consolidación de las reformas neoliberales que se han estado empujando durante los últimos 30 años. Interesante también su reflexión sobre el asunto del Pacto por México, que pues él dice claramente cuál Pacto por México, es un pacto contra México, pero además es un pacto que expresa claramente los intereses de las grandes corporaciones, los intereses del imperialismo estadounidense por adueñarse de nuestro país, que es lo que se ha estado insistiendo mucho y en la cual pues muchos mexicanos debemos de poner el acento, ¿no? No es un pacto ni siquiera para sacar adelante a los empresarios nacionales. Hay muchos empresarios que pues van a entrar en crisis, como por ejemplo comentaba allí Benito Osorio en la intervención del programa del año pasado, del programa pasado, donde decía que pues seguramente las gasolineras del país no van a poder con la competencia de las corporaciones transnacionales cuando ya tengan la cancha abierta aquí en nuestro país para impulsar ellos sus propios negocios, ¿no? Porque estamos hablando pues que de hecho el petróleo y la electricidad pues van a entrar al libre mercado, o sea que ya no van a estar regulados ni por Pemex ni por la CFE, y entonces pues ahora sí que el que tenga más salida va a tragar más pinol y va a hacer los grandes negocios con estos dos grandes apartados de la energía de México. Bueno, aparte de eso, este Pacto por México pues implica toda una serie de compromisos, y uno de ellos que es francamente miserable, y el por qué todos estos legisladores y todos estos gobernantes están tan de acuerdo en impulsarlo, es que están haciendo, ahorita se acaba de presentar esta iniciativa en el Senado, aprobar esta iniciativa en el Senado, lo que ellos llaman una reforma política. Pues que realmente no es una reforma política, es una forma de cómo se aseguran ellos sus negocios. Toda esta serie de mercenarios que no hablan más que de la terrible crisis institucional que tiene nuestro país. Porque bueno, tenemos 30 años de políticas neoliberales, pero hay que decir que en esos 30 años ha habido por lo menos 3 fraudes electorales. El de 1988, el de 2006 y bueno, el que acaba de suceder el año pasado, 2012, con un agravante terrible, que se mezcló allí dinero del lavado de dinero, muy probablemente proveniente del narcotráfico, y esto que hubiera sido una cosa terrible para cualquier otro país, que ya tendrían ahorita un gran escándalo, pues aquí, con toda la corrupción e impunidad que padecemos, como si no hubiera sucedido nada, como si esto fuera la cuestión de todos los días, y efectivamente, si hay impunidad, si hay corrupción, tenemos todos que cargar con ella. Bueno, entonces, no fue casual, ahorita comentamos con Pablo Moctezuma este asunto del pacto que nada más lo firman el PRI, el PAN y el PRD, no fue casualidad que fueran nada más estos 3 partidos, pues porque realmente son los que están expresando las diferentes, bueno, o estaban, porque yo creo que el PRD al rato ya no va a tener el mismo peso. Ahorita se vio la catástrofe electoral que tuvo este año. Yo creo que eso va a seguir los próximos meses y los próximos años. ¿Por qué? Porque han perdido una gran credibilidad. Pero bueno, estamos partiendo de los resultados de 2012, donde fueron quienes hicieron casi el tercio de la votación a nivel nacional. Y por eso se plantea el pacto con ellos, pero no es un pacto en sí de México, no es un pacto como ya comentaba Pablo, de las grandes corporaciones. Bueno, en él hay una iniciativa muy interesante y que habla de por qué están tan interesados en este pacto. Es la famosa reforma política. Una reforma política que inicialmente nos la querían disfrazar con que iba a haber consulta pública y no sé qué otras cuestiones donde podría participar la gente. Y al final, ya con todas las prisas de fin de año, o a lo mejor con toda la intención, vais ustedes a saber, pues eso lo quitaron. Y la parte fundamental que pone nada más, pues es la parte de sus negocios. O sea, cómo se van a repartir el poder en los próximos años y cómo van a permanecer en el poder durante los próximos años. Así, por ejemplo, bueno, ahora deciden crear un Instituto Nacional Electoral
concentrar absolutamente todos los procedimientos. Pues ellos dicen que para controlar el poderío y el arbitrio y impunidad que han desarrollado los gobernadores en los estados, pero realmente lo que se ve aquí es que están haciendo eso para tener un control a través del cual los grandes grupos referentes puedan tomar decisiones. Entonces ahorita se cambia lo del IFE por Instituto Nacional Electoral y se van a controlar absolutamente todas las elecciones del país. Estamos viendo aquí un documento que dice: modificaciones presentadas por las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Gobernación, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, con relación al dictamen que propone el proyecto de decreto de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, de fecha 2 de diciembre de 2013. Este es el documento que se acaba de aprobar en el Senado. Y que bueno, los comentarios que les estoy diciendo, estos que ya les inicié, del artículo 41 donde se habla de este Instituto Nacional Electoral, y bueno, de artículos subsecuentes donde se dice, por ejemplo, que los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. Háganme el favor, esta bola de inútiles, de parásitos del presupuesto, no quieren ya nada más 3 o 6 años para estar aprobando leyes en contra de los mexicanos y a favor de las grandes corporaciones. Ahora quieren mantenerse en el poder hasta 12 años. ¿Quién aguanta eso? Es que es increíble. Y esto es, pues obviamente, una de las razones por las cuales, a pesar de las diferencias que entre comillas tenían, se mantuvo el pacto durante todos estos meses, ¿no? O sea, la parte que les iba a tocar de hueso en el asunto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les va a garantizar siendo unos burócratas, unos parásitos? Hacen muchas críticas de los profesores del magisterio, pero pues que ahora sí que no vean la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. O sea, no sirven para nada, pero quieren 12 años viviendo del presupuesto, ni más ni menos. Está también por otro lado la parte en el artículo 74 de que están hablando de los gobiernos de coalición. Esta es la otra parte del pastel. O sea, están hablando de que los partidos van a poder hacer coaliciones para gobernar. Perdón, y entonces pues va a haber hueso para todo el mundo. Si yo soy de izquierda, entre comillas, y nada más finjo que protesto, pues al rato puedo aparecer como secretario en alguna de las dependencias, porque esa es parte de lo que están planteando para atraer a todo el mundo a formar parte de este concierto de medidas. Pues lo que están buscando es dejar al país cada vez con menos soberanía, con menos desarrollo interno, y que todo su desarrollo dependa de las grandes corporaciones transnacionales. Entonces el hueso que les ofrecen es que en las próximas elecciones pues puedan tener alguna participación. Bueno, incluso a partir de que se apruebe esta ley, ya ni siquiera a esperar, pues si surge por ahí alguna cosa emergente, pueden nombrar un gobierno de coalición y a repartirse los huesos, ¿no? Esa es otra parte de esta famosa reforma. Una más es la que compete a la parte que tiene que ver con los ayuntamientos, que también habla de que se pueden elegir por otro periodo más. Entonces, toda la parte de lo que es la administración municipal, estatal y federal se la están compartiendo para poder seguir siendo burócratas. Ya de por sí veía muy claramente cómo, aunque ganara el gobierno del PAN, había muchos burócratas de experiencia priista y de probada afiliación neoliberal que permanecían en el gobierno panista, y ahorita se está viendo lo contrario también, ¿no? O sea, hay muchos panistas por allí que siguen vigentes en varios puestos de gobierno. Bueno, pues con esto menos van a salir de los puestos de ejercicio público, de los puestos legislativos, ni de los puestos de justicia en el país, ¿no? Y frente a eso, pues bueno, incluso ponen ahí sus candados. Estábamos viendo aquí, por ejemplo, la parte del artículo 116, donde dicen claramente que se pueden reelegir, pero que no pueden salirse de su partido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si efectivamente tuviéramos un diputado que es muy popular entre la gente y la gente quiere que se reelija
pero no concuerda con las políticas de su partido, pues no se puede reelegir si este asunto tiene que ver con con que se sale del partido en cuestión. O sea, ya no se puede aplicar esta cláusula. Entonces tendría que aventarse una bronca, pues no sé, a partir de alguna consulta, con alguna candidatura independiente o algo por el estilo, o vayan ustedes a saber qué. O sea, esto está asegurando que las cuotas de los partidos permanezcan. O sea, se está pensando simple y sencillamente en este sistema de partidocracia, pero que no es una partidocracia para todos. Por ejemplo, están hablando de que cuando haya elecciones locales, los partidos locales tienen que obtener por lo menos hasta un 3% de la votación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muy probablemente esos vayan a ser los requisitos que se pongan en años subsecuentes. Y aunque ahorita no fueron directo, que esa era una de las amenazas, no fueron directo contra los partidos pequeños, a nivel federal ya lo pusieron a nivel local, ¿no? O sea, a nivel local, los partidos que le entran a un proceso de votación que quieran su registro, partidos locales, van a tener que obtener por lo menos un 3% de la votación. Entonces lo que estamos viendo aquí es que, bueno, una iniciativa más que tiene que ver con este pacto contra México es como las burocracias que nos han desgobernado durante los últimos 30 años están asegurándose que por lo menos puedan gobernar 12 años más. Bueno, no es el proyecto que decía Felipe Calderón, que suponía él que su partido podría gobernar hasta el año 2030, pero bueno, es algo muy por el estilo. O sea, es la forma como ellos, aún sabiendo que no representan los intereses de la gente, que por ejemplo si aprueban la reforma energética, una reforma que ha sido rechazada en consulta por toda la población, aún cuando le hicieran eso, pues tienen 12 años para preservarse con todas las triquiñuelas que hacen de fraudes a nivel local y a nivel federal, para preservarse en el poder o para estar brincando de un hueso a otro. Entonces, no hay nada para la gente importante en el año, son puras iniciativas en su contra, pero además con un ingrediente: están buscando una forma de cómo mantenerse en el poder, les vaya como les vaya. ¿A partir de qué? De que supuestamente los partidos nos representan a todos los mexicanos, cuando también sabemos que eso no es cierto. Hay veces que se vota por un candidato, como por ejemplo si en el caso de López Obrador, pero no porque esté uno de acuerdo completamente con el partido que lo está postulando. Entonces estamos ejerciendo de manera más clara, pues ya no la partidocracia, porque aquí sí tendríamos que tener claro que todo esto tiene que ver con una alianza con Enrique Peña Nieto, y el cual está impulsando no la descentralización que estuvo impulsando los últimos años, sino la centralización del poder, para poder asegurar toda esta serie de medidas que trataron de implementar durante los últimos 30 años y que significan finiquitar por completo la entrega de nuestra soberanía a los intereses extranjeros. Y que bueno, esta iniciativa que acaban de aprobar es una más que abunda en el asunto. ¿Usted qué nos dice de esto, Alfredo? Pues que es evidente que los partidos que hoy tienen la mayoría en las cámaras han llegado a un acuerdo de mafia, un acuerdo de mediano plazo. Así es el panorama como se está vislumbrando. Eso se venía cocinando ya en años previos, pero son también medidas que obedecen a las directrices de los grandes corporativos que controlan al país. En este caso, los centros financieros, la OMC, el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo que tiene ese grupo mafioso tan famoso y tan poco conocido de mucha gente, que es el Club Bilderberg, que es el club de los más ricachones, y que de hecho ahí es donde se diseñan y se promueven todas estas políticas de saqueo a nivel internacional, ¿no? Entonces a México pues ya le asignaron un papel. México tiene recursos como el petróleo, tiene otros recursos naturales como el agua, bueno, tenemos uranio, tenemos maderas preciosas, tenemos una biodiversidad muy valiosa, y desde luego quieren sacarle raja a todo eso. Pero no solo es el caso de México. En Europa prácticamente tienen hecho un desastre por las políticas draconianas que han ido aplicando con tal de mantener sus tasas de ganancia, ¿no? Pero América Latina es
un caso, ¿cómo se puede decir? Ejemplo de lo que ha sido la expoliación sistemática durante décadas del trabajo casi esclavo, pero al mismo tiempo del saqueo de todas nuestras riquezas naturales. Y la parte política solamente viene a darle una forma legaloide, una forma disque constitucional de que hay diferentes proyectos y que estos entran en juego cada que hay elecciones y que la ciudadanía es la que elige ese proyecto. Gran mentira porque siempre se imponen los intereses de las oligarquías. En el caso de México ya llevamos 3 fraudes: el fraude del 88, el fraude del 2006, el fraude del 2012, el más reciente con el títere de Peña Nieto. Y quienes están atrás de todos sus intereses, desde luego, pues son estas oligarquías que tratan de exprimir al máximo el valor, la renta de nuestros bienes y servicios, pero también de seguir superexplotando la mano de obra disponible, ¿no? Y estos partidos pues solamente son la pantalla. O sea, el PRI, el PAN y el PRD, por no mencionar a los demás, que juegan el mismo papel todos mientras no hacen nada serio por plantear alternativas. Entonces solamente son una mascarada con la cual pretenden legalizar el despojo sistemático. El PRI, el PAN y el PRD pues llegan a un acuerdo que desde luego son recomendaciones de estos grupos que realmente son los que mandan, los que están atrás, los patrones de Carlos Salinas, los patrones de Beltrones, de todos estos. Entonces, estas medidas que están aprobando de querer perpetuarse en el poder ya desde ahorita, ¿no? Hablar de que los diputados van a estar 12 años, y uno de los argumentos que utilizaban mucho, que lo traían siempre, ¿no? como una idea así, pues de progresista o benéfica para el país, es que, bueno, en 3 años no se aprende, necesitamos más tiempo. Entonces en 6, bueno... Para robar mejor. Exacto, en 6 medio van a aprender. No alcanzamos a robar lo suficiente. En 9 ya están aprendiendo y en 12 años ya son unos expertos. Entonces, pero ya se tienen que ir porque así se acabó el tiempo, pero ya formaron otros o peores iguales que ellos. No va a llegar a eso porque el cuerpo social ya no aguanta para eso, ¿no? Ya la sociedad mexicana está a punto de una revolución cívica nacional. Y bueno, desde luego la pretensión que tienen estos grupos de poder de perpetuarse, pues se va a quedar en eso, porque no se los vamos a permitir. Pero esto ya es el acabose, ¿no? 12 años los diputados, o sea, 4 veces, 2 veces los senadores. Al rato nos salen con que los asambleístas de aquí del Distrito Federal, estos que acaban de aprobar leyes que criminalizan la protesta social, también van a querer hacer lo mismo, ¿no? Y al rato que a lo mejor se pueda reelegir Mancera, el polizonte que ahora está aplicando el fascismo en la Ciudad de México. Bueno, son cosas graves que tenemos que detener, que la ciudadanía debe de concientizar, tenemos que organizarnos y tenemos que luchar para frenarlos. Bueno, ya escucharon ahorita la opinión del compañero Alfredo. Solamente, y a propósito esto de los infartos, bueno, mandamos de aquí un saludo fraternal al compañero Antonio Rojas, que hoy, bueno, pues muy en parejo con Andrés Manuel, se nos infartó también. Esperemos que esté mejor en los próximos días. Le deseamos una pronta recuperación y a estarle echando ganas, Toño. Bueno, estamos aquí, continuamos con el programa. Bueno, continuamos aquí en el programa. Estábamos comentando lo de la reforma política y yo creo que es muy importante para todos los movimientos. Hablaba ahorita el compañero Pablo Moctezuma de que pues finalmente se va a expresar todo ese gran descontento. Ya sucedió en otras épocas en nuestro país y seguramente va a suceder aquí también para el tamaño y lo grave que son las medidas que se están tomando.
Pero habría que imaginarse cuál es el tipo de cosas que tendremos que cambiar en nuestro país en materia de reforma política. Porque nos hablan y nos hablan de reforma política y realmente no está lo principal. Hemos estado insistiendo reiteradamente aquí que lo fundamental es que se respete el artículo 39 constitucional, el cual dice claramente que la soberanía reside en el pueblo, pero realmente no hay instrumentos en nuestro país para que el pueblo pueda ejercer ese poder. El poder, como ya dijimos ahorita, bueno, en un tiempo lo tuvo los gobiernos del PRI apoyados en las mafias corporativas de los sindicatos y de las organizaciones sociales, y a partir del fraude del 88 se empieza a ejercer una partidocracia donde primero se hace una alianza del PRI con el PAN para poder aguantar la embestida del PRD progresista en aquel tiempo, y después paulatinamente se va trasladando todo el poder a los partidos como si ellos realmente fueran la representación de todos los mexicanos. Y bueno, las formas ciudadanas brillan por su ausencia. ¿Cuál es la forma sustancial para una reforma política? Pues la revocación de mandato. ¿De qué sirve todo lo que arman si no se les puede pedir cuentas? No hay rendición de cuentas, todo el mundo se burla de eso. Es una omisión, cualquiera puede estar en la corrupción total y no le pasa absolutamente nada en nuestro país. Y porque no existe una cuestión de este tipo. Una cuestión donde el pueblo le puede decir a un funcionario: estás trabajando mal y a partir de ahorita te me vas. O le puede decir un diputado, o sea, todos los diputados le rinden cuentas a sus partidos. ¿Por qué? Si quien los eligió fue el pueblo. Que está claro que no deberían de existir los diputados plurinominales, pues ¿quién los eligió a ellos? A lo mejor sí podría haber más representantes para que estuviera mejor representada la población, pero no los partidos. Aquí quien tiene que estar representado es el pueblo, que es el que está eligiendo a todos los legisladores, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que no hay ningún mecanismo para que los diputados realmente pues hacen una farsa de informes, o algunos simplemente no informan nunca a sus representados. No hay nada que los obligue con la gente que los eligió, y pues no son cualquier tipo de votaciones. Estamos hablando de votaciones de decenas de miles de personas que no son tomadas en cuenta. Llega el diputado a su puesto y a lo que se dedica es pues a ver cómo aseguro mi futuro político, como ahorita que ya se aseguraron pues 4 convocatorias más para poder ser diputados, y entonces tranquilamente pues se siguen allí viviendo del presupuesto. Pero no es lo único. Es muy importante que aquí nosotros recapacitemos que esto que ha estado pasando no es una cuestión así intrascendente. Estamos hablando que en los últimos 30 años se hicieron 3 fraudes, lo que habla de una terrible crisis institucional donde no funciona nada. No funciona el Ejecutivo, pues para que se vean obligados a hacer fraudes porque no funciona el Ejecutivo. No funciona el Legislativo, pero tampoco funciona el sistema judicial. O sea, ¿por qué tenemos que estar aguantando nombramientos de las cámaras de diferentes tipos de funcionarios cuando realmente a quien le deben de rendir cuentas de lo que hacen es a la ciudadanía? Entonces, además de la revocación de mandato, una cuestión que es fundamental y que seguramente van a impulsar los movimientos de descontento en los próximos años es la elección universal de todo funcionario y de todo representante popular. Eso es fundamental para que la gente los tenga controlados, para que no se muevan más allá de los intereses propios de la gente que los eligió, sea el ámbito local, sea el ámbito estatal, sea el ámbito federal. Un elemento más que nos la bailan con un montón de instituciones patito que son juez y parte, que no sirven para nada, las famosas procuradurías o contralorías, es en manos de quién debe estar la ejecución de toda la función pública, la supervisión de la función pública. ¿Cómo va a estar en manos de los propios funcionarios? ¿Cómo el funcionario en turno va a nombrar al contralor en turno? Pues es obvio que son juez y parte y se van a tapar unos a otros. La supervisión de cualquier tipo de gobierno debe estar en manos populares. Por eso es tan fundamental que existan las contralorías populares. Estas 3 cosas: revocación de mandato, elección universal, directa y secreta de todos los poderes, y la parte de rendición de cuentas. Contraloría Popular y rendición de cuentas son los 4 instrumentos fundamentales que le pueden dar poder a los ciudadanos
para poder controlar los diferentes ejercicios de gobierno, y seguramente van a estar en la discusión. No es casual que ahorita, bueno, hasta la consulta ciudadana, que era una cosa menor para todo el impacto que debería tener una revocación de mandato, pues la consulta ciudadana la sacaron de la reforma política. O sea, no quieren ningún tipo de poder para el pueblo, porque saben perfectamente que todo lo que han estado haciendo es a contrapelo de los intereses de todos los mexicanos. Y bueno, y ahí vemos los ejemplos, ¿no? Y ejemplos tristes, ¿no? Por ejemplo, viendo esta parte de la rendición de cuentas, estamos viendo ahí en el periódico la elección de la ombudsman capitalina, que resultó la doctora Perla Gómez, pero con un procedimiento del que pues finalmente nadie se enteró. Se había dicho que había ahí una serie de preguntas que habían elaborado las diferentes ONGs para poder evaluar a 29 candidatos. Imagínense nada más, 29 candidatos, y de repente surgió una gran unanimidad de todos los asambleístas y decidieron elegir a la doctora. Bueno, al extremo de que acaban les comentaba, salir una noticia la semana pasada de que el procedimiento por el cual fue electo la doctora Perla Gómez se selló para que no pueda ser abierto en los próximos 3 años. Imagínense nada más la falta de transparencia. Estamos hablando de la ciudad democrática, la Ciudad de México. Pues ahora imagínense todos los asuntos que están pendientes a nivel federal, a nivel nacional, pues simple y sencillamente no los vamos a conocer. Pues no solo eso, el tipo de funcionarios que tenemos ahorita, bueno, es increíble que una persona como Raúl Plasencia Villanueva, que es el actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el país, se haya permitido esgrimir argumentos para ver cómo se podía reprimir a los maestros del magisterio por estar ocupando el Zócalo y por toda esta rebeldía que tenían, pues porque les violaron todo el marco de derecho en el cual estaba asentada su relación laboral. Casi nada. Les violaron todo eso, como violaron lo de los electricistas, como han estado violando todo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tienen el control del poder y porque aquí no hay forma de cómo se castiga a ningún funcionario. Y al revés, pues obviamente la televisión le está aviente loas, a pesar del desastre en el cual tienen a nuestro país. Entonces, bueno, esto da una idea de todo lo que estamos viviendo, y esto es lo menor. Pues nada más imagínense todos los casos de todos los mexicanos que a diario padecen los disque sistemas de justicia que tiene nuestro país, como el caso del maestro Patistán, que acaba de ser liberado después de 13 años de no haber hecho nada, y como no se podían echar para atrás, aunque ya era obvio que no había hecho nada, pues no lo podían soltar. Imagínense nada más la crisis terrible que tienen los sistemas de justicia en nuestro país. Pero igual está el legislativo, que pues ahora sí que no una sola campanada en favor de los intereses de la mayoría, todos son a favor de las grandes transnacionales, y el ejecutivo pues que evidentemente está para servir los intereses y les da la pauta a todos los demás. Por eso decimos entonces, es fundamental para los próximos movimientos, que sabemos que esos movimientos van a llegar y la gente lo va a exigir, que se exija la revocación de mandato en la Constitución. De manera que funcionario que no sirva a la calle directamente, legislador que no sirva a la calle, dirigente popular que no sirva, diputado o sindical que no sirva a la calle, que la gente los pueda correr a todos y cada uno de ellos. El siguiente, la elección universal directa y secreta. ¿Por qué tenemos que estar padeciendo estos chanchullos que hacen los legisladores, por ejemplo, para ponerse de acuerdo con el IFE, que finalmente lo dejaron mocho? Y a ver ahora con la reforma que acaban de aprobar cómo se queda el Instituto Nacional Electoral, porque no se ponen de acuerdo cuántos nombre el PRI, cuántos nombre el PAN y cuántos nombre el PRD. Entonces este tipo de cosas no las podemos padecer los mexicanos. Ya hay suficientes medios modernos electrónicos para que a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, pues a través de la credencial de elector de uno, se pudieran hacer elecciones electrónicas y estar eligiendo a todos esos funcionarios, y que no nos los están imponiendo. Entonces es muy importante la elección universal, la rendición de cuentas, la Contraloría Popular. ¿Para qué queremos tantas procuradurías de quién sabe qué cosas? La Procuraduría del Consumidor, por ejemplo, que no sirve para una fregada. Ahí están todos los usuarios de la luz que nos estamos quejando por lo de las alzas a los incrementos de la luz. Nos estamos quejando de eso. Y simple y sencillamente ni siquiera meten las manos, ¿no? Entonces está un jaloneo allí con la CFE, que lo que le quiere uno ir a cortar la luz a la brava, aunque saben que por derecho primero se tiene que abrir la queja en la Procuraduría del Consumidor, pero pues como no sirve la Procuraduría para nada, pues ahí seguimos peleando todos, ¿no? Y bueno, el que cada vez los organismos, desgraciadamente, están apuntando más también a la represión. O sea, como ya no pueden controlar
ni con esta farsa de las votaciones a la gente están aumentando los mecanismos de control, y es muy preocupante, por ejemplo, lo que está sucediendo en la Ciudad de México, que va al parejo de lo que ya estuvieron aplicando en otras partes del país, según ellos, para controlar la violencia. Esta forma de cómo está tratando de controlar todo el descontento, y que bueno, es absurdo que una asamblea legislativa que fue electa supuestamente por su carácter progresista, ahorita se esté dedicando a controlar las marchas, y que todos sabemos perfectamente que esto es una iniciativa, como fue la iniciativa de nombrar a la nueva presidenta de Derechos Humanos, que viene directamente del gobierno de la ciudad. Un gobierno pues que ha estado muy apalabrado con el gobierno federal, porque estaban con la ilusión de que les iban a aprobar la reforma política que le diera más autonomía a la ciudad, que les diera más presupuesto. Se quedaron con un palmo de narices y ahora nos están metiendo una disque consulta a través de una encuesta. Pues ya sabemos que las encuestas son en función del que las paga, y para eso son las encuestadoras, para servirle al cliente en turno, donde según ellos nos están consultando para ver si nos incrementan la tarifa del metro. Pues ¿dónde han visto cuál incremento han tenido los sueldos de los trabajadores en los últimos años? En 30 años los trabajadores han perdido las 4/5 partes de su poder adquisitivo. ¿De dónde sacan que les pueden sacar un incremento del metro? Y además no solo eso, porque Mancera ha continuado la línea de Marcelo Ebrard y han seguido privatizando el transporte público con los metrobuses. Entonces ahora lo mínimo que se gasta un ciudadano capitalino pues es por lo menos 500 pesos al mes para poderse trasladar en la ciudad. Y no se diga si es del Estado de México, porque allá el transporte está ya más caro. Entonces trasladarse aquí dentro y luego irse al Estado de México, pues sí que les va a salir en una buena parte del escueto salario que ganan a todos los trabajadores, ¿no? Pero bueno, ahí están los errores de cómo se maneja la política de una ciudad. Le estuvieron apostando a eso, controlaron las marchas, metieron todos estos controles y finalmente no hubo reforma política. Pues entonces, ¿a qué le estamos tirando? Este es el esquema de cómo se está viendo ahorita lo de la reforma política, y bueno, la relación directa que tiene con el descontento que tratan de bloquear, que tratan de ocultar, pero que allí está. Y bueno, nosotros pensamos que estas medidas van a ser fundamentales en los próximos meses y años en que se esté gestando el descontento. Esperamos que desde luego el cerco que se haga ahorita en el Senado va a ser punta de lanza para que sigan generándose otro tipo de protestas. ¿Cómo ve esta parte pues de la reforma política y las cuestiones de cómo el pueblo podría ejercer un mayor control sobre sus gobiernos, compañero Alfredo? Pues el asunto es que siempre estamos pensando en función de cómo van armando su estructura los grupos de poder, y por ejemplo nos imaginamos reformas pero a partir de lo que ellos ya diseñaron y controlan muy bien. Por ejemplo, esta división de poderes clásica, ¿no?, que viene desde los teóricos franceses, con Alexis de Tocqueville y otros, de la división de poderes, y esto que se ensayó en los Estados Unidos como lo más avanzado para tener gobiernos democráticos, gobiernos que representaran al pueblo, que controlaran el poder. O sea, 3 poderes que se regulan teóricamente, ¿no? El ejecutivo, que es al que se le mandata para administrar, el legislativo, que es el que hace las leyes, y el judicial, que es el que controla a los otros justicia, dos, ¿no? Teóricamente, ¿no? Entonces eso ya tronó, eso ya no sirve, eso no existe, no existe. Estados Unidos es el país más antidemocrático que hay en el universo, ¿no? Son unos criminales los que gobiernan allá, son mafiosos que tienen negocios en todo el mundo, el negocio de la guerra, el negocio de la fabricación de armas de destrucción masiva, el negocio de la industria que les reporta grandes ganancias, como la industria automotriz, por ejemplo, y que tiene que ver mucho precisamente con el control del petróleo. Ya a estas alturas de la existencia humana y de la tecnología y de la ciencia, ya debíamos haber cambiado, por ejemplo, esos esquemas de utilización de energía sucia para el planeta, y sin embargo se continúan porque representan negocios enormes para quienes tienen en sus manos ese control. Entonces, si nosotros nos imaginamos una reforma
política aquí en México, basada en esos esquemas de control político de las oligarquías, pues estamos jugando también. Yo creo que tenemos que imaginarnos el poder de otra manera. Sí, en el corto plazo esto que estás planteando me parece que es muy útil y muy necesario. O sea, tiene que haber un control en base a ese esquema que maneja la burguesía, el capitalismo, el neoliberalismo, la mafia en el poder, el club Bilderberg o como se le quiera llamar, que son la misma porquería al fin de cuentas. Lo que tenemos que imaginarnos es, por un lado, esos esquemas de control, de frenar abusos y excesos, pero irnos imaginando un poder de otra naturaleza. No podría yo ahorita anticipar cómo, porque ese es un problema que tenemos que analizar, teorizar, muchos. Tenemos que entrarle a la política todos, como dice López Obrador. La política no es de un grupo, la política es lo que le da curso finalmente al bienestar o no de las sociedades modernas. Y entonces la política tiene que ser un asunto de todos. Pero tenemos que imaginarnos el poder ya de otro modo. Ya no puede haber presidentes de la República estúpidos como Peña Nieto, que además son unos títeres, ¿no? No sirven para nada, ¿no? Pero un poder legislativo que es una vacilada también. Tenemos a 500 diputados que no sirven para una fregada. Y también una Cámara de Senadores inútil. Una Asamblea Legislativa que apuntala a políticas públicas y de represión en la Ciudad de México, en contra de los intereses de los ciudadanos. Ese tipo de esquemas tienen que acabarse. Entonces tenemos que ir pensando entre todos cómo ir creando lo nuevo. Esta parte de la Contraloría, por ejemplo, esta parte que se elija directamente por voto directo y secreto y que sean las organizaciones sociales, los sindicatos, los colegios de maestros, en fin, los gremios, quienes deben de destacar a gente valiosa, gente honrada para que represente y tener un mandato acotado, controlado. La revocación del mandato en ese sentido es de primera importancia. Entonces, sin duda que todas estas figuras que está señalando, como la Contraloría que debe ejercer la gente, el voto efectivo de los ciudadanos, la otra parte de la rendición de cuentas, que no nos dicen nada, no nos dicen qué hacen con el dinero. Por ejemplo, ahora quieren aumentarle el precio a la tarifa del metro, pero no nos han dado cuentas qué han hecho con toda la lana que han administrado durante todos estos años, todos estos 44 años desde que existe el metro. No sabemos. Ahorita nada más saca una propaganda masiva en los vagones de los convoyes del metro Mancera, tratando de convencer a la gente de que hay que reparar más de 100 trenes, que hay que tener los sistemas de ventilación, de frenado, etcétera. ¿Por qué de eso no informó antes? ¿Por qué nunca dijeron nada de eso? Sino hasta ahorita que quieren convencer a la gente, además retrasando el manejo. Porque pensaban que con la reforma política iban a tener más lana, señor. Se les cebó. Sí, bueno, también. Pero todo ese tipo de cosas. Entonces no tenemos los ciudadanos mecanismos efectivos para tomar decisiones y además para que esas decisiones se vuelvan una realidad. Entonces tenemos que irle pensando cómo hacerle. Pero a mí me parece que este esquema de representación falso que ahora funciona, lo tenemos que acabar, porque en realidad no representan a nadie. La Asamblea Legislativa no representa a la ciudadanía del Distrito Federal. Son una bola de burócratas promovidos por los distintos partidos, incluyendo esos partidos que se dicen de izquierda, como el PT, como el Movimiento Ciudadano, no se diga de la capirotada y porquería en que se ha convertido el PRD, pero los otros, por ejemplo el PANAL, el Partido Verde, el PRI y el PAN, pues son el acabose, ¿no? Son el miasma de la política, ¿no? Son lo maloliente, lo que ya se tiene que terminar. Entonces sí tenemos que pensarle, hay que ir tomando medidas concretas, pero sí creo que el asunto del poder lo tenemos que reflexionar, teorizar entre muchos y ir buscando mecanismos novedosos de ejercicio, de representación y de ejercicio del poder. Bueno, aquí el compañero Alfredo
pues hace referencia a que a lo mejor tendría que haber otras formas de cómo gobernar, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, pero una parte fundamental es que la gente tenga control de cómo se maneja su sistema político, y aquí no tenemos ningún control. A lo único que nos dan derecho, entre comillas, es a votar, pero pues es un voto en blanco, porque el cabrón por el que votamos hace lo que le da su gana. ¿Cómo cambiamos esto? Bueno, una forma de cómo cambiarlo es que cualquier funcionario común esté obligado a darnos cuentas, y eso no está en ningún lado. Pero si se viene una gran rebelión, ese tipo de cosas podrían cambiar. A lo mejor sería importante que, bueno, nos planteáramos también otras cosas. Por ejemplo, ya está muy claro de que la forma capitalista que domina ahorita el mundo, pues no resuelve ninguno de los grandes problemas de la humanidad. Hay un montón de miseria, hay un montón de desempleo que además lo necesitan para poder explotar a los que siguen trabajando. Y entonces, bueno, lo que tenemos es un sistema que por el afán de acumular ganancia, como ahora ya no lo puede hacer a través de la innovación de tecnología que le genere una mayor plusvalía, una mayor acumulación de valor, entonces lo hacen a través de disminuir las condiciones de vida de todos los habitantes del mundo, de quitarle las prestaciones salariales que ya tenían, las prestaciones sociales, de dejarlos sin empleo, etcétera. No es la forma como le han estado haciendo, y no se ve para cuándo vaya a acabar. Y en contraparte tenemos pues ofensivos magnates multimillonarios. Pues aquí en el país tenemos a 15 de ellos cuya fortuna es superior al billón de dólares, pues que ya es hablar en serio de las cosas, y que esas cosas no tienen ningún sentido. Tenemos que buscar mecanismos o formas de gobierno donde cuente más el trabajo de la gente y a qué se dedica la gente, porque ahorita hay un montón de oficios y ocupaciones que están ilegitimadas, que no reciben remuneraciones. Por ejemplo, muchos de nuestros jóvenes pues se han refugiado en el arte y en la cultura porque no tienen opciones de cómo encontrar un trabajo en el mediano plazo, y todas estas cosas pues no tienen importancia para el sistema capitalista, pero tienen una importancia fundamental para preservar nuestras culturas y para desarrollarnos como seres humanos. Estas cosas no las valoran. Entonces, valorar el trabajo de nuevo, lo que somos todos los ciudadanos del mundo, lo que estamos aportando para la humanidad, es fundamental. Y desde luego disminuir esas cargas intensas de trabajo que no se le ve ningún sentido. Por ejemplo, en nuestro país tenemos 15 millones de desempleados reales. ¿Para qué queremos 15 millones de desempleados reales? ¿No sería mejor que se redujera la jornada de trabajo y se le pudiera dar chamba a todos? O sea, ¿qué trabajo real necesita jornadas tan extenuantes como las que aplican los capitalistas para un ser humano? Cuando con el 20% de lo que elaboran les pagan absolutamente todo lo que les dieron de salario, y todo lo demás es un trabajo que se le regala al capitalista. Bueno, este tipo de cosas podrían cambiar, pero yo creo que aquí lo fundamental es, primero, cómo tenemos el control de cómo se dirimen las cosas, y luego qué profundidad le damos, porque aquí también luego intervienen las cuestiones de la ideología, ¿no? O sea, mientras hay gente que es abiertamente proletaria y que toda su vida ha vendido su fuerza de trabajo, bueno, hay gente que cree todavía en parte que estos mecanismos del sistema capitalista funcionan y están totalmente impregnados del asunto, que hay que tener muchas cosas, aunque eso nos lleva a las crisis terribles que tenemos de estar consumiendo y consumiendo porquería y media cuando no tenemos ni lo más indispensable. Y bueno, esos son los tipos de discusiones que tenemos que dar, y eso solo se puede dar a través de que se ejerzan gobiernos pues donde puede haber una decisión real de los ciudadanos, debatiendo, tomando en cuenta opiniones y tomando decisiones. Ahorita lo que tenemos es, bueno, una oligarquía que ha implantado un modelo neoliberal autoritario que raya en el fascismo, como decía hace rato el compañero Pablo Moctezuma, y pues bueno, esa opinión ciudadana ha sido restringida, ¿no? Entonces estos son los mecanismos que pensamos que podrían darse en el corto plazo para quitarles el poder, para desmontar todas esas burocracias, y esta reforma política que pues de antemano decimos no es una reforma política, es una reforma para privilegiar y mantener los excesos de la burocracia partidista y de gobernantes que tenemos en nuestro país, porque para nosotros el grueso de los mexicanos no significa absolutamente nada. Entonces, con este comentario nos despedimos. Agradecemos nuevamente aquí el apoyo en los controles del compañero Iván Amezcua, del compañero Javier Molina en la parte de la grabación para Canal 0 Televisión, del compañero
Alfredo Ramírez. Gracias. Bueno, tuvimos la participación del compañero Pablo Moctezuma, que estuvo dando unos conceptos muy interesantes del Pacto por México y de la reforma energética. No se lo pierdan, revísenlo ahí en programas posteriores. Nos vemos el próximo martes aquí en el programa Acúfenos del Arrabal. Y bueno, estos programas los estamos transmitiendo también a través de Canal Cero Televisión. Hasta luego. Manuel, la que planteó Cuauhtémoc. Hay una declaración de Cuauhtémoc que aquí estuvimos criticando, donde dice que el Pacto por México no era realmente una cosa de mucho compromiso, que era un lugar de debate donde quién sabe qué tanto más. Bueno, ahorita se salió el PRD, entonces pues sí está complicado, ¿no? Que se ponga a decir esas cosas cuando pues todas las reformas han entrado por eso, porque primero las mayoritean por fuera y luego ya no las aprueban las cámaras. Pero más es el nuevo método Ajá. de gobierno fascista, que es por decreto ejecutivo. Ajá. ¿No? Entonces agarra el ejecutivo, plantea por encima del Congreso. Pues así aprobaron el ASPAN, por ejemplo, ¿no? No, y te venden, te ofertan cosas, ¿no? Por ejemplo, a Mancera es obvio que le ofertaron que le iban a dar la reforma política de la ciudad, pero ¿cómo chingados creen que le van a dar eso si el cabrón que más se ha opuesto a la reforma en la ciudad es el PRI? Porque dicen que hay una que no están bien definidas las atribuciones del poder federal aquí en la ciudad, más que el PAN. El PRI ha hecho mucha más oposición a la reforma que el PAN. ¿Cómo cree que se la van a dar teniendo ellos el gobierno federal? Pues en qué está pensando, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en algunos foros con gente de Benito Mirón, nosotros empujamos por nuestra cuenta foros sobre la reforma, y pues es muy notorio que nomás estuvieron haciéndole al cuento, que realmente no iban a hacer nada que no les dijera el propio PRI, ¿no? Y pues no hicieron nada. E igual yo creo que esperaba allí una mejora presupuestal muy alta, y pues le dieron fue de 4,000 chinches millones. ¿Para qué le hicieron 4,000 millones? Pues no sea tan compleja como esta. Pues por eso están anunciando lo del metro, ¿no? Por eso están anunciando lo del metro, porque se le cayó el teatro con el otro asunto, ¿no? Y bueno, ¿y por qué tenemos que pagar nosotros el pato de las pendejadas que él hace, ¿no? Además, ¿no? Y bueno, y comparar eso, las dos iniciativas, pues la que plantea Andrés Manuel, que pues es obvio que de todas maneras no se van a entender estos cuates de presentar la consulta antes, o la que planteaba Cuauhtémoc, que pues para el 2015, ¿no? Que vale para un correo, sí. Pero que eso daría de la crisis. Esto es lo que dice actualmente. Ajá. Y esto es lo que quieren. Los cambios, sí. ¿Cómo estás? Subieron al 3%, ¿no? La votación. Pues no sé, yo no he revisado bien la reforma. Pues se la pedí a Omar, pues se la trajo, pero como no me la mandó por el internet ya no la revisé. Para los partidos dices. En las elecciones para mantener el registro. Por eso. ¿En qué artículo está? Está en la página 9. Ah, pues es el partido político local. Fíjate, pues debe ser más alto para el otro, ¿no? Pero dice que no es aplicable para los partidos políticos nacionales. Pero pues ya una idea por dónde van a ir, ¿no? Van a tener también a desaparecer los partidos chicos y a no permitir que nadie crezca, ¿no? Bueno.